Saludos a todos, amigos del canal. Cada vez estos temas que aparecen se ven cada día más complicados, pero esa es la razón de ser de este canal. Tratar de profundizar de la mejor manera, desmenuzar la información y sacar algo en claro, que es el propósito en el día de hoy, sobre la noticia de este joven de 26 años que trabajó para el grupo Wagner en Ucrania. Lo anuncian como el gran comandante del grupo Wagner. Él fue comandante de un escuadrón del cuarto pelotón del séptimo destacamento de asalto del grupo Wagner. Fue comandante de pelotón, de escuadrón. No fue comandante ni siquiera de pelotón. Sin embargo, como miembro del grupo Wagner, la noticia es que él escapó, se fugó hacia Noruega a dar todo tipo de información sobre aspectos criminales del manejo de la guerra por parte del grupo Wagner en Ucrania. Y esto en sí es la noticia. ¿Por qué a última hora, por qué se ha convertido esta noticia en algo tan importante? Miren, este joven, se lo voy a mostrar, se llama Andrei Medvedev. Aquí lo ven en pantalla. Es el joven que habla de que él presenció durante su estadía en Ucrania la ejecución sumaria de todos aquellos que querían desertar del grupo Wagner. Este joven firmó contrato en julio del año pasado, año 2022. Firmó, ¿qué pasó allá? Firmó contrato con el grupo Wagner por 4 meses. El argumento de Andrei Medvedev de por qué escapó del grupo Wagner en Ucrania, él dice que una vez terminó sus 4 meses, querían ampliarle el contrato a 6 y a 8 meses y que eso no era parte del acuerdo. Este es un argumento. El otro es que él se escapó, puesto que él no podía aguantar presenciar todas estas ejecuciones de las que él habla en el día de hoy, ejecuciones de las que él le comunicó a un grupo que hay en Rusia que se llama Grupo Gulagu.net, gulagu.net. Es una organización rusa que está muy interesada en el tema de todo lo que ha acontecido en Ucrania de parte del grupo Wagner. El cuento es que él se escapó de Ucrania y se fue a esconderse a Rusia. Su contrato terminó el año pasado en el mes de noviembre y que este grupo, el grupo gulagu.net, le ayudó a escapar hacia Noruega, que él fue perseguido por perros, que le tocó encaramarse por encima de una cerca de alambre de púas, que fue perseguido por perros que le disparaban y que finalmente él logró ingresar a territorio de Noruega, que una señora le ayudó y que luego él se entregó al servicio migratorio de Noruega en la región de Oslo, quienes lo enviaron a un centro de detención para violaciones migratorias y él ahora está solicitando asilo político y protección internacional. Esta es la corta frontera que hay entre Rusia y Noruega, donde está el óvalo rojo, en la parte superior, una frontera de 198 kilómetros. Por ese exacto lugar ingresó Andrei Medvedev, famoso comandante del grupo Wagner, quien ahora está muy interesado en divulgar todo tipo de información sobre aspectos criminales del grupo Wagner en Ucrania. Hasta este momento no sabemos si él sea un espía o por qué razón realmente escapó. Lo que es muy claro es que este joven escapó y las normas, el código que maneja el grupo Wagner es que todos aquellos que escapan, que se escapan o se entregan al enemigo o se rinden,
pueden fácilmente perder su vida. Esto no ha sido escondido por parte del grupo Wagner. Esto inclusive ha sido filmado, ha sido presentado a todo el mundo. Este joven ahora teme por su vida, aún teniendo la ayuda de este grupo gulagu.net y aún estando bajo la protección del sistema migratorio de Oslo, aún si el hombre logra recibir este asilo político, esta protección internacional, su vida sigue peligrando. Este joven está bastante asustado porque ya no hay reversa en lo que él hizo, no solamente por escaparse, sino por tratar de enlodar la reputación del grupo Wagner con historias que son difíciles de corroborar, difíciles de comprobar. ¿Qué ocurrió en el mes de noviembre del año 2022? Les voy a mostrar la fotografía de un hombre cuyo nombre es Yevgeny Nushin. Aquí ven a Yevgeny Nushin. Esta foto fue tomada con toda seguridad antes del mes de noviembre del año pasado. Él nació en el año 1967. En el año 1999 asesinó a un hombre e hirió a otro. Por haber cometido estos delitos, fue sentenciado a 24 años de cárcel. Y por tratar de fugarse, posteriormente le añadieron a su sentencia 4 años más. Como parte del ofrecimiento de Prigozhin, el líder del grupo Wagner, a todos los presidiarios de las cárceles de Rusia que si iban a pelear a Ucrania, le rebajaba las penas o en muchos casos se las conmutaba. Este hombre, repito, Yevgeny Nushin, levantó la mano y un paso al frente se lo llevaron a pelear a Ucrania. Una vez que llegó a Ucrania, en el mes de septiembre, tomó la decisión para el mes de septiembre de entregarse a las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde fue entrevistado y este hombre, Yevgeny Nushin, empezó a hablar sobre el tema de cómo él estaba en contra del operativo especial de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, y cómo él tenía tanto deseo de participar como miembro de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero el hombre no contaba con la realidad del momento, no contaba con una situación que ocurrió posterior a su rendición, y fue cómo se empezó a plantear el tema del intercambio de prisioneros rusos por prisioneros ucranianos. Es ahí donde este grupo gulagu.net cuestiona a Ucrania, al gobierno de Ucrania, cómo entregaron a Yevgeny Nushin a los rusos, sabiendo que él había trabajado para el grupo Wagner, sabiendo que él había demostrado o mostrado interés en participar en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Miren, en realidad a las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta temporada de guerra no les importa ese tema ético, les importa que les entreguen a sus prisioneros que están en Rusia. Este hombre, Yevgeny Nushin, fue enviado en un intercambio a Rusia. ¿Cómo ocurrió esto? Miren, con toda seguridad, las fuerzas especiales de Rusia pusieron ese condicionamiento para poder entregar más cantidad de prisioneros ucranianos. Debían entregar a este hombre que tenía esa gran deuda con el código del grupo Wagner. No les puedo mostrar por las redes, no les voy a mostrar tampoco lo que ocurrió en el mes de noviembre, porque este hombre, Yevgeny, se entregó a los ucranianos en septiembre. En el mes de noviembre, exactamente el 12 de noviembre, y ustedes lo pueden corroborar por las redes, este hombre acabaron con su vida, inclusive mostraron el arma utilizada, fue un mazo grande con el que hicieron el video, mostrándole lo que le podría ocurrir
a otros miembros del grupo Wagner. Ese video, con toda seguridad, está en la mente de este joven Andrei Medvedev, quien está en este momento en Noruega y quien cree que ya esta pesadilla, según el que le ocurrió, se terminó, santo remedio, pero quien muy posiblemente le podría ocurrir algo similar a lo que le ocurrió a Yevgeny Nushin. Esto es un mensaje para todos aquellos prisioneros rusos que hacen un contrato con el grupo Wagner, que la cosa va en serio. Por este canal no estoy en el día de hoy predicando o tratando de convencerlos sobre el tema ético del grupo Wagner, ni sobre el tema ético de las Fuerzas Armadas de Ucrania, puesto que en todos los ejércitos del mundo hay manzanas podridas y el tema de hoy es cómo este joven, tratando de salvar su vida, cree que enlodando la reputación de Prigozhin lo va a lograr, algo que veo bastante difícil, amigos del canal. Me despido para preparar el último video de la noche. Que la pasen todos muy bien. Muchas gracias por su participación.